El objetivo o motivo de este segundo vídeo es hablar sobre un espacio que en el libro de la educación de la libertad en la escuela pública, que ya se menciona en el anterior, se desarrolló en torno a los espacios femeninos. Un poquito se explicaba en el vídeo anterior la necesidad que dentro del espacio de clase se iban haciendo espacios y creando rincones según para estudio, para relajación, para trabajar más intelectualmente, etcétera, etcétera. Entonces, en un momento concreto de la clase y debido a una serie de comportamientos violentos y agresivos que tenían los niños, porque el grupo estaba formado por 17 niños y 7 niñas, estas niñas, bueno, pues en un momento determinado se hartaron un poco y decidieron crear su propio espacio femenino. Ese espacio consistía en que se pusieron en un lugar concreto, organizaron sus mesas de la forma que ellas quisieron, y se llevaron allí sus libros, su trabajo, sus fichas para hacer sus trabajos intelectuales, su plastilina, los juegos, en fin, todo lo que en la clase de primero estaba, pero crearon su propio espacio. Entonces, en ese espacio los niños no entraban y porque se lo habían hecho para, digamos, defenderse un poco del resto de esos comportamientos un tanto violentos, ¿no? Entonces, ese espacio fue como un espacio de vida, de reflexión, y en ese espacio fue muy curioso porque dependiendo de cómo era cada niño, pues el comportamiento era diferente. Entonces había niños que de entrada invadían el espacio y se lo destrozaban. Había otros que consensuaban con ellas. Había otros que pactaban de alguna manera el entrar ahí como un sitio para tranquilizarse y jugar y tal. Pero las reglas de entrada en ese espacio las pusieron ellas. Entonces fue una experiencia muy interesante dentro del campo de lo que se puede llamar coeducación, pero partiendo pues de la necesidad primaria de resistir ante una violencia que estaban hartas, o sea, comportamientos que estaban hartas. Entonces luego ese espacio sirvió para que se hiciera después una reflexión con todo el grupo de los niños y tal, y se avanzó, digamos, en la reflexión sobre lo que es un comportamiento agresivo y tal. Pues una experiencia que considero necesaria, la creación de espacios femeninos dentro de la coeducación como forma de prevenir maltratos de más adelante, fomentando una serie de estrategias que se inician desde las primeras edades. Otro de los proyectos que también empecé a desarrollar a principios de los años 2000 y que tiene que ver con primaria pero también con la educación especial es el de la relación del desarrollo lógico-matemático con la educación de los valores. Empecé a trabajar las matemáticas conectando las matemáticas con el lenguaje. Es decir, a medida que van aprendiendo a leer y a escribir, se va traduciendo esos textos, pero dentro del lenguaje matemático también. Entonces, si van aprendiendo las frases, los textos, y se incluye un problemas pequeños que ellos van teniendo, pues van aprendiendo esas matemáticas como forma de su vida. Entonces eso lo he desarrollado tanto en primaria como en educación especial. ¿Ha funcionado? ¿Eh? ¿Ha funcionado? O sea, Claro que ha funcionado. Claro que ha funcionado. Porque además esto se va estableciendo dentro de la educación especial. Yo he trabajado mucho lo que son las palabras claves y las palabras puentes entre la abstracción matemática y el lenguaje. Es decir, hay muchas veces que tú cuando llegas a cuarto de primaria o así, o a tercero o así, los niños dicen, pero este problema de qué, de sumar o de restar o de multiplicar. Es decir, no tienen asociada que es un problema de suma o un problema de restar. Se lo saben de memoria. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Yo solo trabajé en educación especial.
dentro del gabinete, del campo de la pedagogía terapéutica. Entonces, para llegar a la abstracción de una suma, y el signo, y asociar el signo, pues era bastante complicado. Entonces, trabajé todo eso tratando de ver las palabras claves que coinciden entre las matemáticas y el lenguaje. Entonces luego desarrollé un proyecto más ampliado donde se iban haciendo una serie de problemas sencillos, partiendo desde el concepto de elemento, individuo, para relacionarlo también con la identidad, el autoconcepto y todo, pasando luego a la suma, que es algo grupal, ¿no? Y luego de ahí ir desarrollando todas las operaciones matemáticas, pero centradas desde uno mismo. Y con las palabras claves que hacen que la suma esté asociada a una palabra del lenguaje. Es un trabajo de investigación que realicé y que me funcionó bastante bien, sobre todo en la educación especial, donde estaban muy perdidos en eso, porque a veces las matemáticas van por un lado, el lenguaje va por otro, y hay una disociación. Y lo que se trataba dentro de este proyecto es asociar lenguaje y matemáticas, pero al mismo tiempo asociar lenguaje, matemáticas y la educación de los valores, es decir, todos los enunciados basados en los valores que se quieren transmitir. Entonces, a la larga, es muy posible que si tú desde pequeño vas aprendiendo a resolver los problemas que tú vas teniendo con un concepto de justicia, de solidaridad, de igualdad, de generosidad y unos valores que potencian la humanidad, evidentemente tu sentido de las matemáticas luego será diferente. Por eso yo lo llamaba en un momento concreto las matemáticas y la justicia. Entonces se iba resolviendo los problemas, pero tratando de introyectar y de conjugar lo que es la educación de los valores y los conceptos matemáticos y lingüísticos.